Muy buenas tardes, amada Iglesia Bautista Libertad. Es un gozo poder saludarlos a través de este medio en este primer miércoles del mes de junio. Sean todos bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta tarde y por supuesto más adelante estaremos cantando al Señor y adorándole por medio de nuestras peticiones de oración, agradecimientos por supuesto, y todo lo que hay en nuestro corazón lo podemos derramar delante de la presencia del Señor, cada uno de nosotros en familia desde su propia casa. Así que les agradezco mucho su atención. Vamos a entonar el primer himno en esta tarde para que de esa manera empezar el servicio, pero antes de hacerlo pidámosle al Señor su bendición. Padre, te damos las gracias, mi Dios, por esta tarde, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre, en este día, Señor, en el cual se parte la semana en dos y podemos estar agradecidos por tu fidelidad, Padre. Vemos lo que ocurre alrededor del mundo, Señor, en nuestra nación y nos duele, Padre Santo, y por lo mismo, Señor, traemos esta necesidad delante de ti. Mi Dios, haz tú la diferencia en los corazones de aquellas personas que están dolidas en esta tarde. Señor, haz la diferencia, Señor, en aquellas personas que necesitan de ti. Mi Dios, sobre todo, Padre, sé con aquellas personas, aquellos hermanos de nuestra iglesia que están padeciendo dolor, que están padeciendo desánimo, Señor, incluso en este mismo momento. Padre, te ruego, Dios, que por favor tu dulce presencia, Señor, y el óleo de tu presencia, Señor, les calme sus corazones. Mi Dios, te doy las gracias y bendecimos tu santo y glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos este primer canto en esta tarde. Gracias por haber entonado este canto con nosotros y les agradezco una vez más y deseo tomar este tiempo para darle las gracias a ustedes, mis hermanos que están sintonizándonos a través de este medio. Gracias por los diezmos, por las ofrendas, también por su compromiso de apoyo a los misioneros de nuestra iglesia, al igual que el Gran Club de los 1000. Les agradezco mucho, mis hermanos, a todos ustedes que pudieron atender el llamado y estuvieron con nosotros aquí mismo en el auditorio de nuestra iglesia el pasado domingo. Fue un gran evento y les agradezco mucho que hayan podido tomarse el tiempo de anotarse. Sé que algunos de ustedes ya se anotaron a través de nuestra página de internet y permítame repetírselas en este momento. Es experienceliberty.com. experienceliberty.com. Ahí pueden ir directamente y si se encuentran aquí en la ciudad de Las Vegas, usted se puede registrar para que nos acompañe en este próximo servicio que será el domingo a la 1 de la tarde. Este próximo domingo a la 1 de la tarde. Pero es necesario que se anote para de esa manera apartar su lugar en el auditorio, ya que tenemos que llevar las cosas decentemente y en orden, tenemos que guardar la sana distancia, tenemos que preparar el auditorio antes del servicio, así que es necesario que se anote por favor y de esa manera poder tener un lugar reservado para usted.
También le quiero recordar que el domingo que entra, cuando venga, por favor, no olvide de solicitar su folleto, su boletín, digamos, con la información ya de nuestra iglesia, ya que hay importantes información que va a encontrar usted ahí en ese boletín. Es importante que lo pida, ya que a veces en el gozo de vernos una vez más se nos puede pasar entregarle el boletín, pero usted lo puede pedir, no se preocupe. También si quiere depositar sus diezmos, ofrendas y su compromiso a misiones, lo puede hacer a través de nuestra página de internet. Si tiene una pregunta, por favor, no duden en llamarme o mandarme un texto al teléfono 520-288-6387. También puede mandar sus comentarios a info@experienceliberty.com. Una vez más, experienceliberty.com. Gracias, mis hermanos. Ahora vamos a entonar el siguiente canto antes de pasar a la meditación y el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Así que los invito a que cantemos juntos el siguiente himno. Gracias por haber entonado estos himnos con nosotros. Les agradezco mucho su fidelidad al entonar estos cantos en alabanza y adoración a nuestro Señor. Vayamos ahora a la meditación de la palabra de Dios y deseo que vayan al libro de Hechos. Vamos a estar viendo en el libro de Hechos algunos versículos. Muchos de ellos se van a encontrar en el libro de Hechos. Pero para iniciar, hermanos, quiero que pongan su dedito ahí en el libro de Hechos, pero vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 24. El estudio en esta tarde se titula El testigo fiel hace una gran diferencia. El testigo fiel hace una gran diferencia. Vaya que hace una gran diferencia los testigos, especialmente cuando testifican de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Veamos lo que dice el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, empezando del versículo 46 al 48. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y les dijo:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos da de poder meditar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que por favor utilices este mensaje, Señor, y que nos hables al corazón individualmente, cada uno de mis hermanos y nuestros amigos que nos sintonizan a través de este medio. Te ruego, Padre eterno, que nos des tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Observe que en 2 ocasiones se utiliza la palabra testigos. En estos versículos que acabamos de leer, en 2 ocasiones encontramos esta palabra. Hemos sido llamados a ser testigos, a testificar aquello que nuestro Señor logró hacer en la cruz del Calvario. Aquellos de nosotros que hemos sido salvos, tenemos el conocimiento personal del poder de salvación de nuestro Señor. Nuestras vidas están destinadas a dar un testimonio constante de nuestra relación con nuestro Señor, y no solo de ello, sino también del poder de Cristo en nuestra vida. Podemos aprender 3 lecciones del testimonio que encontramos de Esteban, que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y vamos a ver el primer punto. El primer punto en esta tarde nos dice el carácter del hombre. El carácter del hombre. Vayamos ahora en el libro de Hechos, el capítulo 6, del versículo 8 al 10. La palabra de Dios dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por debajo de nuestro testimonio debe de estar la base de un carácter de Cristo. Tenemos que tener un carácter como el de Cristo. Los versículos 8 al 10 describen 4 rasgos específicos de la persona de Esteban, y quiero que los veamos ahí. Eso nos lleva a la letra A. Esteban, lleno de fe, era un hombre lleno de fe. En Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Las personas que carecen de fe concluyen que Dios no puede usarlos como testigos, y si lograra hacerlo, la gente no los escucharía. Por otro lado, una persona que dice: yo tengo fe, Dios puede usarme, y algunas personas que me escuchan sé que lo han hecho. Al haber un bajo nivel de confianza en Dios, disminuye la probabilidad de que usted sea un buen testigo para Él. Observe lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Algunos cristianos no son testigos debido a la falta de confianza en su propio conocimiento o habilidades. Pero déjeme decirle algo: el verdadero testimonio cristiano comienza no con confianza en sí mismo, no con la confianza puesta en mí mismo, sino la confianza en Dios. De hecho, los cristianos que confían en sí mismos encuentran frustración, ya que ellos empiezan a pensar que ellos fracasaron al hacer la obra del Señor. Pablo le dijo a la iglesia de Filipos que no deben confiar en su carne. Vayamos a Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. O si gusta anotarlo en sus notas. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La letra B, lleno de poder, lleno de poder. Del mismo modo, algunos se preguntan si poseen el poder de convencimiento. Algunos no salen a ganar almas porque dicen: bueno, no creo yo poder convencer a nadie. Una vez más,
nuestro poder no depende de nosotros, el poder viene del Señor. En 2 Corintios 4:7, y anótelo por favor. 2 Corintios 4:7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo escribió que la vida cristiana lo describió como un arreglo de dos cosas. Dice, donde la presencia de Dios, este tesoro, al hablar de un tesoro, está hablando de la presencia de Dios morando en nosotros. Está contenida en personas imperfectas, el vaso de barro. Si cedemos al Espíritu Santo, lograremos lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Nuestro poder se encuentra en el Espíritu de Dios. Él está presente en nosotros. Y en la palabra de Dios, presentada por nosotros. Recuerden lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el ¿qué? El oír. Y el oír por la palabra de Dios. Zacarías 4:6. La última parte de Zacarías 4:6 dice lo siguiente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya hemos visto la letra A, que nos dice que era un hombre lleno de fe. La letra B dice lleno de poder en el Señor. Y la letra C, una sabiduría irresistible. Una sabiduría irresistible. En Hechos 6:9-10 dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El debate iba tomando más fuerza entre nuestro hermano cristiano hebreo Esteban y los judíos que todavía estaban bajo el antiguo sistema de adoración. No les agradó oír que Jesús, a quien habían crucificado, era el Mesías, el cual tanto estaban esperando. Aparentemente Esteban tenía amplio conocimiento de las Escrituras y presentó un argumento con razón y con una precisión que los judíos no se quedaron sin palabras. Los líderes de la sinagoga fueron silenciados y nerviosos en su presencia. El caso de Jesucristo, mencionado por los profetas y cumplido en su encarnación, fue perfecto. La letra D nos dice que él tenía un espíritu irresistible, ¿Cuántos saben que presentar a Cristo en medio de una cultura cada vez más secular, cada vez más hostil, requiere tanto una piadosa sabiduría como un excelente espíritu? La palabra espíritu se usa a menudo en las Escrituras para describir nuestra actitud o nuestra disposición. Observe lo que dice Proverbios 17, versículo 27. Proverbios 17, 27, la última parte donde dice: de espíritu prudente es el hombre entendido. José y Daniel son ambos ejemplos de hombres que tenían gran actitud y lograron marcar la diferencia en la vida de muchísimas personas en cuya cultura contrarrestaba con su fe. Hay buenos ejemplos en la Biblia, así que quiero que vayamos, o si tienen la posibilidad, o si no tienen la posibilidad, solo marque este versículo, Daniel 6. Dice la palabra de Dios: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Al dar testimonio a la gente en el trabajo y en su vecindario y en las calles, a ir a dejar un tratado, a ir a llevar información de la iglesia a la comunidad, usted está demostrando una gran actitud. Y esto próximamente lo estaremos haciendo. De este sábado al siguiente nos estaremos reuniendo en este lugar a las 9:30 para salir a tocar puertas, ir a ganar almas e invitar a la gente a nuestra iglesia. Eso nos lleva al punto número 2. La contradicción de la gente. La contradicción de la gente. En Hechos 6, vayamos una vez más al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le arrebataron y le trajeron al concilio.
y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiarán las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como fue el caso con otros testigos, en el caso de Pedro o de Santiago, no todos reciben las buenas nuevas en ese momento. Es importante tener eso en cuenta. La letra A nos lleva a los falsos acusadores. Los falsos acusadores, y lo acabamos de leer en los versículos 11 al 14. Estos versículos nos demuestran la hipocresía que existe en la vida de estos judíos que fue una paradoja incluso, ya que se enfurecieron por la aparente indiferencia de Esteban hacia la ley. Pero al mismo tiempo se enfrentaron a esto al romper uno de los mandamientos más conocidos: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esto lo encontramos en Éxodo 20:16. Una de las principales preocupaciones de los acusadores de Esteban es que sus costumbres permanecieran intactas. Esa era la preocupación principal de estos hombres. Si bien algunas tradiciones pueden ser útiles, la naturaleza humana a veces prefiere las tradiciones de una religión o de una cultura sobre la verdad de la palabra de Dios. En Marcos 7:9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Tristemente esto ocurre en este momento en nuestros países de orígenes. Muchos de nuestros seres queridos no quieren recibir a Cristo porque no quieren traicionar sus tradiciones. Oremos unos por otros. Que Dios nos use como usó a Esteban para dar testimonio de aquello que eran atrapados por ceremonias y rituales vacíos. Es importante mantenernos en oración por aquellos seres queridos. La letra B nos dice el carácter de un ángel. La cara de un ángel nos dice la letra B. En Hechos 6:15, la cara de un ángel. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De alguna manera, Esteban fue capaz de responder a su ira, a su violencia, a sus acusaciones con gracia. Él no retrocedió con miedo. Él no tomó ninguna represalia ni ningún tipo de venganza. Su respuesta fue representada por un rostro apacible. Podemos demostrar este tipo de semblante solo cuando caminamos y estamos constantemente en la presencia del Señor. Recordemos el ejemplo que tenemos en el monte Sinaí cuando Moisés descendió con las tablas de los mandamientos. No vamos a ir ahí, pero se encuentra en Éxodo 34:30. Esteban respondió a sus amenazas justo como el Señor lo había hecho escasamente unas semanas atrás. Esto nos lleva al punto 3. El punto 3, el contenido del mensaje. Y lo vemos en Hechos 7, del 1 en adelante. No lo vamos a leer, obviamente son 54 versículos, pero vamos a explorar algunos de ellos. Esteban defendió su posición como seguidor de Cristo. Su mensaje estuvo lleno de la Escritura y él construyó un caso hermético para comprobar que Jesús era el Mesías. Primeramente, la letra A nos dice la fe de Abraham del versículo 2 al 8. La fe de Abraham del versículo 2 al 8. El segundo, a la siguiente ocasión, los juicios de José, el del versículo 9 al 17. La esclavitud en Egipto del versículo 18 al 19. La liberación de Moisés en el versículo 20 al 36. La desobediencia de los judíos en el versículo 37 al 43. Y por último, el propósito del tabernáculo y el templo en los versículos 44 al 50. Esteban sabiamente les llamó la atención sobre las lecciones de la historia del judío. Observen lo siguiente: él les dijo acerca de Abraham, que como Abraham siguió en fe sin la presencia de un templo. José, como Jesús, fue rechazado por sus propios hermanos. El pueblo se rebeló contra Moisés y los profetas a favor de la idolatría.
Y por último, una relación con Dios no se basa en un edificio. Su mensaje fue similar al que Jesús le entregó a la mujer en el pozo, si lo recuerdan en Juan 4:23. La letra B nos habla de la exposición de su hipocresía. La exposición de su hipocresía, y lo vemos en el versículo 51 y 53 del capítulo 7 del libro de Hechos. Esteban les dice: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Luego Esteban convirtió su mensaje de su historia a la hipocresía de ellos. Incluso cuando lo acusaron, Esteban no dudó en enseñar su propia culpa. Lo habían acusado de maldecir el santo lugar. Él los acusó de resistir al Espíritu Santo. Lo habían acusado de menospreciar a Moisés, el hombre de Dios. Él, a su vez, los acusó de matar a Jesús, el Mesías de Dios. Lo habían acusado de blasfemar contra la ley. Él los acusó de violar la ley. Cuando somos testigos, debemos en amor exponer la culpa del pecado. No con bibliazos, hermanos, sino con amor. No podemos endulzar el hecho de que él o esta persona a la cual estemos testificando se sienta culpable por su pecado. De hecho, hasta que un pecador no se dé cuenta de su culpa, entonces no entenderá las buenas nuevas. Para ello es necesario que comprenda la culpabilidad, porque de otra manera no tendrá o no sentirá la necesidad de la salvación que Cristo ofrece. Esta no es una función clave de la ley. Para exponer la culpa y la necesidad es necesario entender la ley. Y no toda, pero los 10 mandamientos básicos de la ley. Romanos 3:19 nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios. Eso nos lleva a la letra C. La letra C nos dice la convicción de su corazón. La convicción de su corazón. En el versículo 54 del capítulo 7 del libro de Hechos dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Sin convicción no puede haber conversión. Escúcheme bien, sin convicción no puede haber conversión. Desafortunadamente, la mayoría de estas personas tuvieron convicción, pero no fueron convertidos, por lo menos no en ese momento. Ninguno de ellos se convirtió. Y eso nos lleva al clímax de la reunión. El punto número 4, el clímax de esa reunión. En Hechos 7, 55 al 60 nos dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta historia comenzó con un debate en la sinagoga. Luego se trasladó a una plaza pública donde finalmente sus acusadores le arrojaron piedras y Esteban murió. Ahora ha dado su defensa de las Escrituras por su fe y ha dirigido la atención de la gente a su propia culpa. El suspenso en esta historia no podía haber sido mayor y su conclusión no podía haber sido más dramática. La letra A nos dice: el Salvador le esperaba. En solo unos cuantos o escasos minutos él estaría en la presencia de su Salvador, como lo dice 2 Corintios 5:8.
En Mateo 28:20, Jesús prometió su presencia para aquellos que testificaran por Él. Incluso Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Cuando hacemos sacrificios por Cristo o paramos y hablamos de Él a ciertas personas, ya sea en el supermercado, ya sea en las afueras de sus propias casas, cuando estamos testificando y dándole a las personas el Evangelio, aunque ninguna persona aparentemente se dé cuenta, el Señor sí se da cuenta. Y eso nos lleva a la letra B. Los burladores lo apedrearon. En Hechos 7, del 57 al 58, lo que hemos leído, dice lo siguiente: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Habían soportado lo suficiente de este testigo. Con la inmadurez de un niño, ellos se taparon los oídos, pero con la fuerza de un hombre tomaron piedras y lo apedrearon. Las personas que rechazaban a Jesucristo no lo rechazan por alguna razón en particular, solo porque no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. En Jeremías 29:19 lo dice de la siguiente manera: por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Saulo lo presenció, como será el punto, la letra C de nuestro estudio. Saulo lo presenció en Hechos 7:58b. Y los testigos, dice, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Este joven, que solo 2 cortos capítulos más adelante en el libro de Hechos daría testimonio de su salvación. El testimonio de un mártir causó un impacto indeleble en el joven Saulo. De hecho, cuando llegó su turno de dar testimonio en Hechos 22:20, él hace mención de este evento. Sin duda, algunos en la iglesia primitiva consideraron que la muerte de Esteban fue una tragedia increíble, y de hecho lo fue. Y la letra D nos recuerda lo siguiente: Esteban sufrió. En Hechos 7:59 al 60 nos dice lo que ocurrió antes de que Esteban pasara a la presencia del Señor. Y apedreaban a Esteban, dice la palabra de Dios, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Con una declaración de Cristo, Esteban comprometió su espíritu al cuidado de su Creador una vez más. Esteban siguió el ejemplo de Cristo, como lo hemos visto en Lucas 23 al 34. También, con una salida pacífica, Esteban cerró los ojos y durmió. Eso quiere decir que pasó a la presencia del Señor. Saben, ya para terminar y finalizar, hay muchas maneras que podemos hacer una diferencia en este mundo. Podemos orar. Podemos incluso conversar con hermanos que se encuentran en situaciones difíciles. Pero lo que está muy cerca del corazón de nuestro Señor es el ganar almas, el salir y tocar puertas y entregar a una persona que aún no le conoce la palabra de Dios. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted tiene el deseo de hablarle a alguien de Cristo, hoy es el tiempo. Los corazones están dispuestos, los corazones están dolidos. Hay situaciones difíciles en nuestro país. Usted puede conocer a alguien que está necesitando de Cristo. Ore al Señor. Pídale cada día: Señor, muéstrame a la persona a la que tú deseas que yo le hable de ti. Aproveche el tiempo cuando la iglesia se reúne para salir a ganar almas. Aproveche el sábado que entra, no este sino el siguiente, el de arriba, para poder salir a ganar almas a las 9:30 de la mañana y los estar esperando aquí. Si usted desea compartir el evangelio con alguien y no se siente todavía capacitado de hacerlo, no se preocupe, usted venga. De igual manera podremos salir todos juntos para que usted se sienta confortable saliendo con una persona de que ya tiene experiencia en hacerlo.
Así que los invito a que oremos y pidámosle al Señor por su bendición y por todos aquellos que aún no le conocen. Hoy es el tiempo, los campos están listos para la cosecha y necesitamos acudir al llamado de nuestro Señor. Oremos y pidámosle a Él su bendición. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, tocar un poco acerca de la vida de Esteban, Señor, y la importancia de salir a ganar almas, Señor. Compartir el Evangelio, como lo hizo con Esteban, Señor, con denuedo, lo hizo con sabiduría y lo hizo con valentía. Padre, te pedimos, Señor, que aquellas personas que aún no te conocen, mi Dios, sean aquellas personas que tú deseas que nosotros toquemos con el Evangelio. Oh Padre eterno, te ruego, Dios, que por favor el día de hoy y al día de mañana que ya se avecina, Señor, sea el tiempo, Señor, cuando nosotros podamos compartir el Evangelio con esas personas. Padre, te amamos y te damos la honra y la gloria por todo. Te pido que cuides de nuestros hermanos, Señor, aquellos que se encuentran en situaciones precarias, Señor, aquellos que se encuentran en desánimo. Padre eterno, yo te ruego que por favor, Señor, veas por ellos. Gracias, mi Dios, por tu bendición. Gracias por tu provisión. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. A usted, amigo que nos acompaña, por favor, no duden en darme una llamada si usted tiene alguna pregunta de cómo recibir a Cristo como su Salvador. Una vez más, mi teléfono es el 520-288-6387. Gracias por su tiempo. Gracias por su amable atención. Les amo en el Señor.